Soy Sofía Luna, tengo 32 años, y hace 3 meses ocurrió la traición familiar más devastadora en lo que se suponía iba a ser la celebración del cumpleaños de mi hija. Vi cómo trataban a mi niña de 6 años como si fuera la sirvienta, mientras que a la hija de mi hermana la mimaban como si fuera una princesita, y sentí cómo mi corazón se hizo pedazos ahí mismo en el comedor de mi madre. Pero lo que hicieron mis propios padres después fue aún peor que la humillación inicial. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz familiar y proteger la dignidad de tu hijo, por favor déjame saber desde dónde nos estás viendo, y suscríbete para unirte a otros que entienden esta elección imposible entre la lealtad y el amor. El aroma de vainilla y canela siempre me transporta a ese primer día que conocí a Marcus en el mercado del centro hace 7 años. Tenía 25 años, trabajaba como diseñadora gráfica para una agencia de marketing pequeña, y pasaba mis mañanas de sábado buscando los jitomates perfectos y pan artesanal. Marcus estaba atendiendo el puesto de miel de su abuela, usando este delantal amarillo ridículo lleno de abejitas de caricatura, su cabello oscuro brillando bajo la luz del sol matutina, mientras le explicaba la diferencia entre la miel de flores silvestres y la de trébol a una señora mayor que claramente solo quería coquetear con él. Cuando finalmente se fue con su frasquito de $12, me acerqué y le dije: ¿eso fue o la miel más cara de la ciudad o la sesión de terapia más barata? Su risa fue cálida y genuina, de esas que te dan ganas de escucharla otra vez inmediatamente. Pasamos las siguientes 2 horas caminando por el mercado, él cargando mi creciente colección de verduras, y yo enterándome de que era maestro de primaria que ayudaba a su abuela los fines de semana, que hacía los mejores huevos revueltos de 3 municipios, y que nunca había conocido a alguien que se emocionara tanto por encontrar zanahorias moradas. Para el mediodía, ya sabía que estaba en problemas. Para la noche, cuando estábamos compartiendo comida tailandesa en el balcón de mi departamento mientras él me contaba historias de sus alumnos de tercero, ya sabía que me estaba enamorando. Tenía esta manera de escuchar que te hacía sentir como la persona más interesante del mundo, inclinándose ligeramente hacia adelante con la barbilla en la mano, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Cuando mencioné mi relación complicada con mi familia, no trató de arreglarla o minimizarla, simplemente asintió y dijo: la familia puede ser lo más difícil de navegar. Esa noche, mientras me ayudaba a lavar los platos, nuestras manos chocando en el agua jabonosa, sentí algo que nunca había experimentado antes: completa seguridad con otra persona. Esos primeros años juntos fueron como construir algo hermoso desde cero, ladrillo por ladrillo cuidadoso. Marcus se mudó a mi departamento después de 8 meses, y de repente mi espacio se sintió como un hogar en lugar de solo un lugar para dormir. Trajo la sartén de hierro fundido de su abuela, una colección de suculentas que de alguna manera mantenía vivas, y esta costumbre de dejar notitas en mi lonchera, cosas como: espero que tu presentación salga perfecta, o no puedo esperar a escuchar sobre tu día. Desarrollamos estos pequeños rituales que se convirtieron en la base de nuestra vida juntos. Hotcakes los domingos por la mañana, donde él los volteaba en formas cada vez más ridículas mientras yo le leía noticias raras de mi teléfono. Caminatas los jueves por la noche por el barrio, donde inventábamos historias de la gente que pasábamos. Y esta cosa donde cada vez que uno de nosotros tenía un mal día, el otro traía a casa su dulce favorito sin que se lo pidieran. Lo veía con sus estudiantes cuando a veces pasaba por él a la escuela. Veía cómo se agachaba a su altura cuando necesitaban hablar, cómo recordaba que los papás de Jenna se estaban divorciando y que Tyler estaba preocupado por su perro enfermo. Marcus tenía este don de hacer que la gente se sintiera vista y valorada, y lo usaba conmigo todos los días. Para nuestro segundo año juntos, me habían ascendido a diseñadora senior, habíamos adoptado un gato rescatado llamado Fitzgerald, que solo quería a Marcus, y habíamos empezado a hablar del futuro en términos concretos. Manejábamos junto a casas con letreros de se vende, y debatíamos los méritos de madera versus azulejo, veíamos familias en restaurantes y discutíamos en voz baja qué tipo de padres queríamos ser, y nos quedábamos despiertos hasta tarde planeando viajes a Italia e Irlanda, y todos los lugares que exploraríamos juntos. Mi familia parecía aprobar a Marcus. Mi madre siempre preguntaba por él cuando hablábamos por teléfono, mi padre hasta sonreía cuando Marcus discutía estadísticas de béisbol, y mi hermana Rebecca decía cosas como te ves muy feliz en un tono que sugería que realmente se alegraba por mí. El periodo dorado de nuestra relación fue ese tercer año cuando todo parecía alinearse perfectamente. Había conseguido un cliente importante en el trabajo, diseñando una renovación completa de marca para una cadena de restaurantes local,
y Marcus había sido seleccionado para pilotear un nuevo programa de alfabetización en su escuela. Nuestro día típico empezaba con él trayéndome café a la cama, no porque lo necesitara, sino porque había aprendido que me encantaba ese primer momento silencioso juntos antes de que empezara el día. Se sentaba en el borde de la cama mientras yo tomaba mi primer sorbo, y simplemente nos veíamos y sonreíamos sin necesidad de palabras. Las noches eran para cocinar juntos, usualmente algo que nunca habíamos intentado antes, con música sonando y Fitzgerald serpenteando entre nuestras piernas esperando que se cayeran ingredientes. Nos habíamos vuelto buenos en este baile alrededor del otro en la cocina pequeña, él revolviendo mientras yo picaba, pasándonos especias y probando el trabajo del otro. Los fines de semana eran para paseos largos en bicicleta por el sendero del río, tardes en el Museo de Arte donde Marcus se paraba frente a pinturas por 20 minutos absorbiendo cada detalle, y noches con amigos en nuestro bar favorito, donde el dueño sabía nuestros nombres y nuestras órdenes habituales. Habíamos empezado a buscar casa en serio, teníamos una cuenta de ahorros etiquetada Aventuras Futuras, y habíamos empezado a hablar de matrimonio en términos de cuándo, no si. Me sentía segura de una manera que nunca había experimentado antes, no solo financiera o profesionalmente, sino emocionalmente. Sabía que si todo lo demás se desmoronaba, Marcus y yo lo resolveríamos juntos. Confiaba en él completamente, y más importante, confiaba en nosotros. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba constantemente esperando que cayera el otro zapato, no estaba analizando cada conversación en busca de significados ocultos o señales de abandono inminente. Finalmente había encontrado a alguien que me amaba no a pesar de mis defectos, sino por todo el paquete complicado que yo representaba. Pero había pequeñas grietas empezando a mostrarse en mis relaciones familiares, fracturas finas que no quería reconocer. La hija de Rebecca, Emma, había nacido 2 años antes, y había notado cómo la atención de mis padres se había desplazado dramáticamente hacia su primera nieta. Las cenas dominicales se volvieron menos sobre ponerse al día con sus hijas adultas, y más sobre documentar cada hito de Emma, cada expresión linda, cada logro de desarrollo. Cuando trataba de compartir noticias sobre mi trabajo o mi relación, la conversación de alguna manera regresaba a Emma en cuestión de minutos. Mi madre interrumpía historias sobre mi último proyecto para mostrarme videos de Emma, aplaudiendo o caminando o diciendo una palabra nueva. Mi padre, quien nunca había sido particularmente demostrativo, se iluminaba cuando Emma se tambaleaba hacia él, pasaba visitas enteras en el suelo, jugando peekaboo o leyendo el mismo libro ilustrado 17 veces. Me decía a mí misma que esto era normal, que los nuevos abuelos siempre se emocionaban demasiado, que había suficiente amor para todos. Pero algo frío se asentaba en mi estómago cuando veía cómo trataban a Rebecca diferente ahora, cómo mi madre corría cada vez que Emma tenía gripe, cómo mi padre pasaba sus fines de semana construyendo casitas de juegos elaboradas e instalando asientos de coche. Empujé estos sentimientos hacia abajo, los etiqueté como celos mezquinos, y me enfoqué en mi propia felicidad con Marcus. El día que todo cambió empezó como cualquier otro martes de marzo. Marcus se fue temprano para una junta de personal, besándome la frente y susurrando que me vería para la cena, y pasé la mañana trabajando en conceptos de logo para un cliente nuevo. El aire primaveral entraba por la ventana de mi oficina, cargando el aroma de cerezos floreciendo, y esa sensación de posibilidad que la primavera temprana siempre trae. Estaba metida en un estado de flujo de diseño, cuando mi teléfono sonó a las 2:47 de la tarde. El número era uno que no reconocía, y mi primer instinto fue dejarlo ir al correo de voz, pero algo me hizo contestar. La voz del otro lado era profesional pero urgente. Dr. Patterson del Departamento de Emergencias de St. Mary's, llamando porque Marcus había sido traído después de un accidente de motocicleta. Las palabras parecían flotar a mi alrededor sin conectarse al significado. ¿Motocicleta? Marcus iba en bicicleta al trabajo, pero era solo una bicicleta normal, de esas con canastas y timbre. Entonces el doctor aclaró, una motocicleta había golpeado a Marcus mientras iba en bicicleta a casa de la escuela. Condición crítica, trauma craneal, necesitaba venir inmediatamente. No recuerdo el viaje al hospital, aunque de alguna manera debo haberlo manejado. No recuerdo estacionarme o encontrar la entrada correcta o hablar con la recepcionista. El primer recuerdo claro que tengo es estar parada en el pasillo afuera de la UCI, viendo un póster sobre lavarse las manos, mientras un cirujano me explicaba que Marcus había sufrido una lesión cerebral traumática severa, que las próximas 24 horas serían críticas, que no había garantía sobre nada.
Mis manos temblaban tanto que no podía mantener mi teléfono estable para llamar a alguien. El cirujano fue amable pero directo. Marcus estaba en coma médicamente inducido. Estaban haciendo todo lo que podían, pero debía prepararme para todas las posibilidades. El suelo se sentía inestable bajo mis pies, como si estuviera parada en un barco en aguas turbulentas. Logré preguntar sobre verlo, y me llevaron a una habitación que olía a antiséptico y miedo, donde Marcus yacía rodeado de máquinas que pitaban y zumbaban, y lo mantenían vivo. Se veía pequeño en la cama del hospital, su cara hinchada y magullada, tubos y cables conectándolo a tecnología que no entendía. Jalé la silla de plástico lo más cerca posible de su cama, y tomé su mano, que se sentía fría y de alguna manera extraña. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba llamar a mi familia, necesitaba decirles que el hombre que amaba podría estar muriendo, que estaba sola y aterrada, y necesitaba su apoyo más de lo que había necesitado algo en mi vida. Llamé a mi madre primero, mis dedos torpemente buscando su información de contacto. Contestó al tercer ring, y podía escuchar la televisión de fondo, algún programa de chismes de celebridades. Mamá, dije, y mi voz salió estrangulada y aguda. Estoy en el hospital. Marcus tuvo un accidente. Está muy grave. Hubo una pausa, y luego dijo, ay mi amor, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Le expliqué sobre la motocicleta, sobre la lesión en la cabeza, sobre no saber si iba a sobrevivir. Otra pausa, más larga esta vez, y luego, bueno, estoy segura de que los doctores están haciendo todo lo que pueden. Estas cosas pasan, ya sabes. ¿Rebeca todavía va a traer a Emma a cenar el domingo? Compré esas galletitas de animalitos que le gustan. La transición casual a los planes de cena dominical me golpeó como un golpe físico. Traté otra vez, explicando que Marcus podría no sobrevivir, que estaba sola y asustada, que los necesitaba. Por supuesto que estás asustada, mi amor, dijo, pero su tono era el mismo que usaría para consolar a alguien que hubiera recibido una multa de estacionamiento. Pero realmente no hay nada que podamos hacer ahora excepto esperar y ver qué pasa. Estoy segura de que estará bien. Es joven y fuerte. Ahora, Rebeca mencionó a qué hora viene el domingo. Colgué sin responder, viendo mi teléfono con incredulidad. Luego llamé a mi padre, pensando que tal vez él entendería mejor la gravedad de la situación. Escuchó mi explicación con su brevedad característica, y luego dijo, siento escuchar eso, Sofía. Mantenemos informados. Cuando le pregunté si podía venir al hospital, dijo que tenía un juego de golf programado, y que Rebeca iba a traer a Emma más tarde para ayudarlo a instalar herrajes nuevos del gabinete. Estoy seguro de que saldrá adelante, agregó antes de colgar. Me senté en esa silla de plástico junto a la forma inconsciente de Marcus, rodeada de los sonidos de las máquinas de soporte vital, y me sentí más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. 3 días después, mientras Marcus permanecía inconsciente y yo apenas había salido del hospital excepto para ducharme y tomar ropa limpia, mi familia finalmente visitó. Había estado llamando con actualizaciones, sintiéndome cada vez más frustrada con sus respuestas casuales y sugerencias de que probablemente estaba exagerando. Cuando entraron a la sala de espera de la UCI, mi madre inmediatamente empezó a hablar sobre lo estéril y deprimente que eran los hospitales, cómo ella nunca podría trabajar en un lugar así, cómo el estacionamiento era absolutamente terrible. Mi padre se veía incómodo, como siempre en situaciones emocionales, checando su reloj y haciendo conversación sobre la eficiencia del hospital. Rebeca había traído a Emma, que ahora tenía 3 años y rebotaba con energía de niña pequeña que parecía tremendamente inapropiada en la unidad de cuidados intensivos. Traté de explicar la condición de Marcus otra vez, mostrándoles los escaneos cerebrales que los doctores habían compartido, describiendo los medicamentos y procedimientos y pronóstico incierto. Mi madre asentía mientras simultáneamente evitaba que Emma tocara varios equipos médicos. Bueno, dijo cuando terminé, al menos tiene buen seguro a través del distrito escolar. Eso es algo por lo que estar agradecida. La miré fijamente, esperando más, algún reconocimiento de lo que esto significaba para mí, algún reconocimiento de que todo mi futuro estaba colgando en la balanza. En lugar de eso, se volteó hacia Rebeca y empezó a discutir la próxima fiesta de cumpleaños de Emma. Creo que deberíamos hacer un tema de princesas este año, dijo, sacando su teléfono para mostrar fotos de decoraciones elaboradas que había estado investigando. Mira estos centros de mesa, ¿no son adorables? Y encontré el vestido más hermoso para que se ponga. Rebeca se emocionó, y pronto estaban metidas en una conversación sobre planeación de fiesta mientras yo me sentaba ahí sintiéndome invisible. Cuando traté de interrumpir con otra actualización sobre la condición de Marcus, mi madre me palmeó la mano distraídamente y dijo,
Estoy segura de que todo saldrá bien, mi amor. Ahora, ¿qué piensas sobre contratar un fotógrafo profesional para la fiesta de Emma? Quiero capturar cada momento. La conversación continuó a mi alrededor como si yo no estuviera ahí, como si el amor de mi vida no estuviera luchando por su vida a 20 pies de distancia. Después de una hora, se fueron a llevar a Emma a almorzar, prometiendo checar pronto, pero sin hacer planes concretos para regresar. 2 semanas después de la hospitalización de Marcus, cuando finalmente había empezado a mostrar señales de conciencia, pero enfrentaba meses de rehabilitación y recuperación incierta, mi familia dejó claras sus prioridades. Había estado prácticamente viviendo en el hospital, tomando licencia del trabajo para estar presente en cada consulta médica, cada sesión de terapia física, cada pequeño avance en su proceso de sanación. Estaba exhausta, funcionando con café y comida de máquinas expendedoras, durmiendo en sillas incómodas y preocupándome constantemente sobre daño cerebral y cobertura de seguro, y cómo nos las arreglaríamos si necesitaba cuidado a largo plazo. Fue entonces cuando mi madre llamó con una petición urgente. La fiesta del tercer cumpleaños de Emma era en 2 semanas, y necesitaban mi ayuda planeando y ejecutando esta elaborada celebración de princesas. No solo ayuda, esperaban que tomara el liderazgo en decoraciones, coordinación de catering y fotografía, ya que tenía experiencia artística. Cuando expliqué que no podía dejar a Marcus ahora mismo, que apenas estaba empezando a recordar mi nombre consistentemente, que necesitaba estar presente para su rehabilitación, el tono de mi madre cambió a algo entre decepción e irritación. Sofía, entiendo que estás preocupada por Marcus, pero este es el cumpleaños de Emma. Solo tiene un tercer cumpleaños una vez, y queremos que sea perfecto. Seguramente Marcus entendería que la familia viene primero. Señalé que Marcus era familia también, que habíamos estado juntos por 4 años y estábamos planeando casarnos. Eso es diferente, dijo firmemente. Emma es familia de sangre. Es nuestra nieta. Marcus ni siquiera es tu esposo todavía. Técnicamente es solo tu novio. Estás siendo egoísta poniendo sus necesidades antes del día especial de tu sobrina. Las palabras me golpearon como una bofetada. Traté de discutir, de explicar que Marcus me necesitaba, que su recuperación estaba en una etapa crítica, que no podía simplemente abandonarlo por una fiesta de cumpleaños. No lo estás abandonando, contraatacó mi madre. Está inconsciente la mayor parte del tiempo de todas formas. No es como si fuera a saber que te fuiste, pero Emma absolutamente notará si su fiesta no es especial, y lo recordará por el resto de su vida. La manipulación era tan descarada que me quitó el aliento, pero lo que más dolía era el mensaje subyacente que mi relación, mi amor, mi compromiso con Marcus no significaba nada comparado con su obsesión con su preciosa nieta. La campaña de manipulación se intensificó durante los siguientes días. Mi padre llamó para razonar conmigo, explicando que estaba siendo dramática, y que Marcus estaría bien sin mí por una tarde. Rebeca envió mensajes de texto largos sobre lo lastimada que estaría Emma, si su fiesta no era perfecta, cómo yo era la única con las habilidades para lograrlo, cómo se suponía que la familia se apoyara durante hitos importantes. Mi madre empezó a enviar fotos de artículos para la fiesta y opciones de lugares, actuando como si mi participación ya estuviera decidida. Reclutaron a mi tía Linda, quien llamó para sermonearme sobre mis responsabilidades como madrina de Emma, un papel que aparentemente me habían asignado sin mi conocimiento o consentimiento. Cuando continué negándome, insistiendo en que Marcus me necesitaba, y que ciertamente podían manejar la fiesta de cumpleaños de una niña de 3 años sin mis habilidades de diseño profesional, la manipulación emocional se convirtió en viajes de culpa y amenazas. Mi madre empezó a hacer comentarios sobre lo decepcionada que estaría Emma, cómo estaba eligiendo extraños sobre la familia, cómo mis prioridades estaban completamente al revés. Rebeca me acusó de estar celosa de la atención que Emma recibía, de usar el accidente de Marcus como excusa para evitar responsabilidades familiares. La llamada más devastadora vino de mi padre, quien rara vez se involucraba en conflictos emocionales, pero aparentemente se sintió obligado a compartir su perspectiva. Tu madre está realmente lastimada por tu actitud, dijo en su tono medido y razonable. Te criamos mejor que esto, Sofía. Una fiesta de cumpleaños es una tarde. Marcus tendrá muchos otros días, pero Emma nunca tendrá otro tercer cumpleaños. Estás siendo increíblemente egoísta, y francamente, todos estamos cuestionando tu juicio últimamente. Cuando traté de explicar otra vez sobre la condición de Marcus, sobre la importancia de la consistencia durante la recuperación de lesión cerebral, sobre cómo no podía simplemente dejarlo cuando estaba progresando, mi padre me interrumpió. Está recibiendo atención médica profesional, no te necesita ahí cada minuto, pero tu familia te necesita ahora,
y estás eligiendo decepcionarnos. Estamos empezando a preguntarnos si esta relación ha sido buena para ti después de todo. La escalación final llegó cuando mi familia reclutó refuerzos e hizo claro su ultimátum. Marcus había estado despierto por una semana, empezando a hablar en oraciones cortas y reconocer caras familiares consistentemente, cuando mi madre organizó lo que ella llamó una reunión familiar en casa de Rebeca. Invitó no solo a la familia inmediata, sino también a mi tía Linda, mi prima Claudia, y la amiga de la familia Margaret Domínguez, quien nos había conocido desde la infancia. Llegué pensando que querían discutir maneras de apoyarme durante la recuperación de Marcus, tal vez coordinar entregas de comida o ayuda con mandados. En lugar de eso, entré a lo que se sentía como una intervención. Habían acomodado la sala en un círculo, con todos viendo hacia la silla que habían designado para mí, y mi madre había preparado lo que claramente era una presentación ensayada sobre mi comportamiento preocupante y prioridades mal puestas. Empezó reconociendo que el accidente de Marcus era desafortunado, pero explicó que mi respuesta había sido excesiva e insalubre. Aparentemente había estado investigando la recuperación de lesión cerebral traumática y había decidido que la presencia familiar constante no era necesaria y podría hasta ser perjudicial para su proceso de sanación. Los expertos dicen que los pacientes necesitan desarrollar independencia, anunció, consultando notas que había escrito en tarjetas. Al revolotear sobre él constantemente, realmente estás previniendo su recuperación. Rebeca intervino con preocupaciones sobre mi salud mental, sugiriendo que me había vuelto obsesionada con la condición de Marcus y estaba descuidando mis responsabilidades reales. Tía Linda contribuyó observaciones sobre cómo había cambiado desde que salía con Marcus, implicando que de alguna manera me había aislado de mi familia, una afirmación tan absurda que habría sido graciosa si no hubiera sido tan cruel. Luego presentaron su solución: tomaría un paso atrás del cuidado de Marcus, empezando con planear la fiesta de cumpleaños de Emma, y gradualmente me reintegraría con mis obligaciones familiares. Habían encontrado una instalación de rehabilitación que proporcionaría apoyo profesional apropiado para Marcus, y hasta habían investigado la cobertura de seguro para probar que era financieramente factible. Toda la presentación fue entregada con el tipo de tono razonable y preocupado que me hizo sentir como si estuviera perdiendo la razón. Lo hicieron sonar como si estuvieran tratando de salvarme de mí misma, como si removerme de la persona que más amaba fuera un acto de compasión en lugar de crueldad. La confrontación que había estado evitando finalmente estalló cuando revelaron qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para salirse con la suya. Después de su presentación sobre el cuidado de Marcus, después de sus explicaciones razonables y recomendaciones profesionales, mi madre sacó una carpeta de documentos que me heló la sangre. Habían estado ocupados durante las semanas que había estado en el hospital, consultando con abogados e investigando mis vulnerabilidades legales. Porque Marcus y yo no estábamos casados, no tenía posición oficial en sus decisiones médicas. Sus padres, que vivían al otro lado del país, y habían dejado las decisiones de representante médico conmigo por confianza y practicidad, legalmente podían ser convencidos de transferir esa autoridad si se les presentaban preocupaciones sobre mi estabilidad. La carpeta contenía cartas que habían redactado para los padres de Marcus, expresando preocupación sobre mi estado emocional y sugiriendo que el manejo de caso profesional sería más apropiado que mi cuidado sin entrenamiento. Habían investigado mi situación laboral y descubierto que mi licencia extendida, aunque legal, podría volverse problemática si se extendía más. Más devastadoramente, habían consultado con alguien sobre tenerme evaluada por angustia psicológica relacionada con crisis, que podría afectar mi juicio. La amenaza era sutil pero clara: cooperar con sus demandas, o sistemáticamente socavarían mi relación con Marcus y mi habilidad de cuidarlo. Presentaron esto como intervención amorosa, como miembros de familia preocupados por mi bienestar y determinados a protegerme de tomar decisiones de las que me arrepentiría. Pero sentada en ese círculo de gente en la que había confiado toda mi vida, viéndolos presentar su plan cuidadosamente investigado para separarme de Marcus, cuando más me necesitaba, me di cuenta de que los estaba viendo claramente por primera vez. Esto no era sobre la fiesta de cumpleaños de Emma, o obligaciones familiares o hasta sus preferencias sobre mi relación. Esto era sobre control, sobre su inhabilidad de aceptar que había encontrado algo más importante para mí que su aprobación. No podían tolerar que había elegido las necesidades de Marcus sobre sus demandas, no podían soportar que había desarrollado la fuerza para priorizar mis propios valores sobre sus expectativas. En ese momento, viendo sus caras serias y preocupadas mientras amenazaban todo lo que amaba, entendí que esta era una elección que había estado evitando por años: ellos o mi propia integridad, su amor o mi propio autorrespeto. Me levanté lentamente,
sintiéndome extrañamente calmada a pesar del caos en mi pecho. El cuarto se quedó silencioso, todos viéndome con expresiones que iban de expectantes a nerviosas. Mi madre empezó a hablar, probablemente para ofrecer algún argumento persuasivo final, pero levanté mi mano para detenerla. Necesito decir algo, empecé, mi voz más estable de lo que había esperado. Durante el mes pasado, mientras el hombre que amo ha estado luchando por su vida, mientras he estado aterrada y exhausta y lidiando con la posibilidad de que todo mi futuro pudiera desaparecer, ustedes han estado planeando una fiesta de cumpleaños. No solo planeándola, sino exigiendo que abandone a Marcus para ayudarlos a planearla. Han investigado maneras de que me declaren mentalmente incapaz. Han amenazado con interferir con su cuidado médico. Han manipulado, culpado e intimidado, porque no priorizaré la fiesta de una niña de 3 años sobre la recuperación de lesión cerebral de mi pareja. Mi madre trató de interrumpir, de explicar que estaban tratando de ayudarme, pero seguía hablando. Esto es lo que va a pasar. Voy a regresar al hospital para estar con Marcus, porque ahí es donde pertenezco. No voy a planear la fiesta de Emma, y no voy a asistir. Y si cualquiera de ustedes trata de interferir con el cuidado de Marcus, o contactar a sus padres con sus preocupaciones sobre mi estado mental, me aseguraré de que todos en esta familia sepan exactamente lo que han hecho. El silencio se extendió incómodamente largo. Entonces Rebeca habló, su voz tensa de enojo. Estás eligiendo a él sobre tu propia familia, sobre tu propia sobrina. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? La miré, esta hermana que había amado y defendido toda mi vida, y no sentí nada más que tristeza. No estoy eligiendo a él sobre la familia, dije quietamente. Estoy eligiendo gente que realmente me ama sobre gente que solo me ama cuando hago lo que quieren. Fue entonces cuando mi padre se levantó, su cara roja con un enojo que rara vez había visto de él. Estás cometiendo un error enorme, Sofía. La familia es para siempre. Los novios van y vienen. Te vas a arrepentir de esto. La crueldad de esa declaración, el desprecio casual de mi relación de 4 años con Marcus, la predicción de que él era temporal mientras sus demandas eran permanentes, cristalizó todo lo que necesitaba entender sobre nuestra dinámica. Pero fue la respuesta de mi madre la que realmente me mostró quiénes eran. Si sales por esa puerta, dijo su voz temblando de furia, no esperes que estemos aquí cuando tu pequeño romance se desmorone. No vengas llorando con nosotros cuando te des cuenta de lo que has tirado a la basura. El ultimátum colgó en el aire como una nube tóxica. Elegirlos a ellos o elegir a Marcus. Elegir su versión de familia, o mi propia definición de amor. Elegir obediencia o consecuencias. Caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera con cada paso a pesar del peso de lo que estaba perdiendo. Detrás de mí, podía escuchar susurros frenéticos, Rebeca preguntando si deberían dejarme ir, mi madre diciendo algo sobre enseñarme una lección. En la entrada, me volteé una última vez. ¿Saben cuál es la parte más triste? Le dije al cuarto lleno de gente que había moldeado toda mi infancia, que me había enseñado a caminar y hablar y amarrarme los zapatos. Marcus nunca me pediría que eligiera entre él y la familia. Nunca amenazaría a alguien que amo para salirse con la suya. Nunca trataría de controlarme haciéndome temer perderlo. Esa es la diferencia entre amor y manipulación, y estoy agradecida de finalmente haber aprendido a distinguirlos. Los dejé sentados en ese círculo, con sus carpetas de investigación y sus amenazas, y sus planes elaborados para la fiesta de cumpleaños de una niña de 3 años, que de alguna manera se había vuelto más importante que la compasión humana básica. Mientras manejaba de regreso al hospital, de regreso a Marcus, que lentamente estaba recordando cómo ser él mismo otra vez, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido mis propios valores sobre las expectativas de otra gente, y el cielo no se había caído, el mundo no se había acabado, simplemente había descubierto que era lo suficientemente fuerte para proteger lo que más importaba, hasta cuando la gente que se suponía me amaba incondicionalmente trató de quitármelo. Las secuelas inmediatas de esa confrontación fueron tanto devastadoras como liberadoras de maneras que no podría haber anticipado. Regresar al cuarto de hospital de Marcus, esa noche se sintió como llegar a casa después de un viaje largo y agotador. Estaba despierto, lentamente comiendo puré de manzana con la concentración de alguien reaprendiendo habilidades básicas, y cuando me vio, su cara se iluminó con el tipo de alegría pura que me recordó por qué había tomado la decisión correcta. Regresaste, dijo, sus palabras todavía ligeramente arrastradas pero su significado cristalino. Me senté en mi silla familiar junto a su cama, y tomé su mano, sintiendo el calor que había regresado mientras su circulación mejoraba. No me voy a ir a ningún lado, le dije, y lo decía más completamente de lo que había querido decir algo. Esa noche,
Llamé a los padres de Marcus para darles una actualización de su progreso y para hacerles saber tan gentilmente como pude que mi familia había estado investigando maneras de interferir con su cuidado. Se horrorizaron e inmediatamente volaron para reunirse con sus doctores y documentar formalmente su confianza continua en mi juicio sobre su tratamiento. Tener su apoyo, su gratitud por el cuidado que había estado proporcionando, y su seguridad de que me consideraban familia sin importar los documentos legales, se sintió como estar envuelta en una manta cálida después de estar parada en una ventisca. También me acerqué a mi supervisora en el trabajo, expliqué la situación familiar honestamente, y me sorprendió su respuesta comprensiva. Organizó que trabajara remotamente en proyectos que podía completar desde el hospital, manteniendo algunos ingresos mientras me quedaba presente para la rehabilitación de Marcus. El apoyo práctico que había tenido miedo de pedir había estado ahí todo el tiempo, simplemente había estado demasiado enfocada en tratar de cumplir las demandas imposibles de mi familia para verlo. Establecer límites con mi familia requirió tanto protección legal como construcción de fortaleza emocional que nunca había necesitado antes. Después de consultar con un abogado de derecho familiar, redacté cartas formales para cada miembro de la familia, declarando que cualquier contacto con el equipo médico de Marcus, cualquier intento de interferir con su cuidado o cualquier comunicación con sus padres sobre mi capacidad como su defensora resultaría en cargos de acoso y órdenes de restricción. Cambié mi número de teléfono y bloqueé sus cuentas de redes sociales, permitiendo comunicación solo a través de email, para tener registros escritos de cualquier amenaza o intento de manipulación. El abogado me ayudó a documentar sus tácticas de intimidación, el plan de interferencia investigado y sus amenazas explícitas de socavar mi relación, creando un rastro de papel legal en caso de que la escalación se volviera necesaria. También tuve que protegerme profesionalmente, trabajando con HR para asegurar que mi familia no pudiera contactar a mi empleador con preocupaciones falsas sobre mi estabilidad o desempeño laboral. Estos no eran pasos que jamás había imaginado tomar contra gente que me había criado, pero había aprendido que amor sin respeto es solo abuso sofisticado, y no iba a tolerar abuso más sin importar su fuente. La parte más difícil fue resistir sus intentos de reconciliación, que empezaron casi inmediatamente y siguieron patrones predecibles de bombardeo de amor, viajes de culpa y ultimátums renovados. Mi madre envió flores al hospital con tarjetas sobre perdón familiar, mi padre dejó correos de voz sobre resolver las cosas, y Rebeca alternó entre textos de disculpa y acusaciones de destruir la familia. Cada intento de contacto se sintió como una prueba de mi resolución, pero había aprendido a reconocer tácticas de manipulación, y me negué a involucrarme con algo que no incluyera responsabilidad genuina por su comportamiento. El proceso de sanación fue más largo y complejo de lo que había esperado, involucrando duelo por relaciones que pensé que eran sólidas y alegría por descubrir mi propia fuerza. Tuve que llorar la familia que creía que tenía y Ale, la gente que pensé que me apoyaría en cualquier crisis, que celebraría mi felicidad y consolaría mis penas. Procesar la realidad de que habían sido condicionales en su amor, controladores en su apoyo, y dispuestos a abandonarme cuando no cumplí con sus demandas, requirió terapia y tiempo y mucho llanto enojado en baños de hospital. Pero junto a ese duelo estaba el descubrimiento de cómo se veía realmente el amor incondicional. La recuperación de Marcus fue lenta pero constante, y verlo luchar para recuperar sus habilidades, nunca quejándose de la dificultad o dando por sentado su progreso, me enseñó sobre verdadera resistencia. Sus padres se convirtieron en la familia que siempre había querido, gente que expresaba preocupación genuina por mi bienestar, que me traía comidas y ropa cómoda, y se ofrecía a reemplazarme en la cabecera de Marcus cuando necesitaba descanso. Sus colegas de la escuela organizaron trenes de comida y horarios de visitas al hospital, creando una red de apoyo basada en afecto, en lugar de obligación. Mis amigos, cuando finalmente me acerqué a ellos honestamente sobre lo que había estado experimentando, se horrorizaron por el comportamiento de mi familia, y se reunieron a mi alrededor con el tipo de lealtad feroz que nunca había experimentado. La comunidad que se formó alrededor de la recuperación de Marcus fue familia elegida en su máxima expresión, gente que se presentaba porque quería, que ofrecía ayuda sin condiciones, que celebraba pequeñas victorias y enfrentaba reveses juntos. Aprendí que la familia no se define por ADN compartido sino por valores compartidos, que el amor no se mide por duración sino por profundidad, y que la gente que trata de controlarte a través del miedo y la obligación realmente no te ama para nada. 18 meses después, Marcus había hecho una recuperación casi completa, reteniendo solo problemas menores con fatiga
y dificultades ocasionales para encontrar palabras que apenas afectaban su vida diaria. Más importante, nuestra relación había sido forjada en crisis, y emergió más fuerte de lo que pensé que era posible. Nunca me había hecho sentir culpable por el drama familiar, nunca sugirió que debería haber manejado las cosas diferente, nunca implicó que mis elecciones le habían costado algo importante. En lugar de eso, había estado agradecido por mi defensa, orgulloso de mi fuerza, y determinado a construir una vida conmigo que estuviera basada en respeto mutuo y asociación genuina. Nos comprometimos 6 meses después de que salió del hospital, no porque la crisis había acelerado nuestro cronograma, sino porque enfrentar la posibilidad de perderlo había aclarado lo que queríamos priorizar. Nuestra boda fue pequeña pero perfecta, rodeados de gente que nos había apoyado durante el periodo más difícil de nuestras vidas, que entendía que el amor se demuestra a través de acciones en lugar de proclamarse a través de palabras. Mi familia no estaba ahí, y su ausencia era notable pero no devastadora. Había aprendido a sentirme completa sin su aprobación, a celebrar hitos sin su validación, a tomar decisiones importantes sin su input. Mientras tanto, algunos miembros de la familia gradualmente se habían acercado con disculpas genuinas y respeto por mis límites. Mi prima Claudia se había horrorizado cuando se enteró del alcance completo de la campaña de manipulación, y se había disculpado por su participación en lo que había pensado que era una intervención genuina. Mi tía Linda eventualmente había reconocido que el comportamiento de mi familia había sido inapropiado, y había expresado arrepentimiento por su papel en la confrontación. Estas relaciones se estaban reconstruyendo lentamente, con límites claros y respeto mutuo, probando que algunas conexiones podían sobrevivir conversación honesta y cambio genuino. Pero mis padres y Rebeca permanecían comprometidos con su narrativa de que había elegido egoísmo sobre familia, que había destruido relaciones sin buena razón, que algún día me arrepentiría de mis elecciones cuando fuera mayor y más sabia. 2 años y medio después de la confrontación, una oportunidad inesperada para reconciliación condicional se presentó cuando Emma, ahora de 5 años, fue hospitalizada con neumonía. Rebeca se acercó a través de mi prima Claudia, preguntando si la visitaría porque Emma había estado preguntando por tía Sofía y preguntándose por qué nunca iba a verla. La petición vino sin demandas, sin expectativas más allá de una simple visita al hospital, y sin intentos de relitigar conflictos pasados. Había estado pensando en Emma periódicamente, preguntándome cuánto entendía sobre la división familiar, sintiéndome triste de que hubiera perdido su relación conmigo por las elecciones de su madre. Cuando entré a su cuarto de hospital, cargando un pequeño elefante de peluche y algunos libros ilustrados, la cara de Emma se iluminó con deleite genuino. «Tía Sofía», dijo, alcanzándome para un abrazo, «te extrañé tanto, ¿dónde has estado?». Rebeca se veía cansada y preocupada, como cualquier padre cuando su hijo está enfermo, y por un momento vi más allá de nuestro conflicto a la madre asustada debajo. Hablamos cuidadosamente, enfocándonos en la condición de Emma y evitando cualquier mención de nuestra historia, pero algo había cambiado en el comportamiento de Rebeca. No estaba a la defensiva o enojada, parecía genuinamente contenta de que hubiera venido, agradecida por la distracción que le proporcioné a Emma, y tal vez entendiendo por primera vez que nuestro drama familiar tenía consecuencias reales para su hija. Durante los meses siguientes, Rebeca y yo empezamos a intercambiar textos ocasionales sobre las actividades de Emma, compartiendo fotos y actualizaciones sin discutir nuestra relación o repasar agravios pasados. Cuando Emma empezó el kinder, Rebeca me invitó a su primera obra escolar, y fui, sentándome atrás y yéndome inmediatamente después, pero haciendo el esfuerzo de presentarme para este hito importante. Nuestra nueva relación era cautelosa y limitada, basada en amor compartido por Emma en lugar de obligación fraternal, pero era honesta de una manera que nuestra dinámica previa nunca había sido. Ambas entendíamos que la confianza tendría que reconstruirse gradualmente, que nunca más priorizaría la paz familiar sobre mi propio bienestar, y que mi lealtad primaria siempre sería hacia Marcus y la vida que habíamos construido juntos. Mirando hacia atrás en toda esta experiencia, he aprendido lecciones sobre mí misma, y las relaciones que nunca podría haber descubierto de otra manera. La revelación más grande fue entender que había pasado toda mi vida adulta tratando de ganar amor que debería haber sido dado libremente, actuando obediencia y complacer a la gente a cambio de aceptación que siempre era condicional. Había tenido tanto miedo de perder la aprobación de mi familia, que nunca había probado si su amor podía sobrevivir mis elecciones auténticas, y cuando finalmente lo probé, descubrí que no podía. Pero ese descubrimiento, tan doloroso como fue,
me liberó para construir relaciones basadas en respeto mutuo genuino en lugar de obligación temerosa. Aprendí a reconocer la diferencia entre amor y control, entre apoyo y manipulación, entre límites saludables y chantaje emocional. La gente que realmente te ama quiere que seas feliz y fuerte e independiente. No tratan de debilitarte para mantenerte obediente. La familia real se presenta durante tus momentos más oscuros sin necesidad de ser rogada o amenazada. No te abandonan cuando enfrentas crisis y luego demandan tu atención para sus celebraciones. Las relaciones auténticas pueden sobrevivir desacuerdo, conflicto y hasta distancia temporal, pero no pueden sobrevivir falta de respeto, manipulación o abuso emocional disfrazado como amor. También aprendí que elegirte a ti mismo sobre las expectativas de otra gente no es egoísta, es necesario para construir una vida que se sienta auténtica y sostenible. La culpa que había cargado sobre priorizar las necesidades de Marcus sobre las demandas de mi familia eventualmente dio lugar al orgullo en mi habilidad de proteger lo que más importaba, hasta bajo presión intensa de cumplir con peticiones irrazonables. Si estás enfrentando una situación similar, donde miembros de la familia están demandando que sacrifiques tus propios valores o relaciones para cumplir sus expectativas, quiero que sepas que elegirte a ti mismo no es egoísta, es supervivencia. Aquí están las señales de alerta que ojalá hubiera reconocido antes: miembros de familia que te bombardean de amor cuando cumples pero retiran afecto cuando no lo haces, gente que usa culpa y obligación como herramientas primarias de persuasión, parientes que no pueden celebrar tu felicidad si no se alinea con sus preferencias, y cualquiera que amenace con abandonarte a menos que cumplas sus demandas. Estas no son características de relaciones amorosas, son marcas distintivas de abuso emocional, y tienes todo el derecho de protegerte de ellas sin importar el ADN compartido o la historia familiar. Los pasos prácticos que me ayudaron incluyen documentar comportamiento manipulativo por escrito, crear protecciones legales cuando sea necesario, construir una red de apoyo fuera de tu familia de origen, y trabajar con un terapeuta que entienda dinámicas familiares y pueda ayudarte a distinguir entre peticiones razonables y demandas irrazonables. Más importante, confía en tus instintos sobre lo que se siente mal. Si las interacciones con miembros de familia te dejan sintiéndote agotado, confundido o culpable por tener tus propias necesidades, esos sentimientos te están diciendo algo importante sobre la salud de esas relaciones. No le debes a nadie acceso a tu vida, tu energía o tus recursos simplemente porque compartes material genético o recuerdos de la infancia. Tienes el derecho de construir límites que protejan tu bienestar, de elegir relaciones que mejoren en lugar de disminuir tu ser auténtico, y de priorizar gente que demuestre su amor a través del respeto en lugar del control. La comunidad que se ha formado alrededor de compartir estas experiencias ha sido uno de los aspectos más sanadores de mi viaje. Cuando primero empecé a hablar abiertamente sobre distanciamiento familiar y amor condicional, me asombró cuánta gente tenía historias similares, pero nunca se había sentido segura compartiéndolas. Hay tremenda vergüenza alrededor del conflicto familiar en nuestra cultura, como si tener problemas con parientes significara que estás dañado o desagradecido o fundamentalmente defectuoso como persona. Pero la realidad es que la disfunción familiar es increíblemente común, y mucha gente está luchando en silencio con relaciones que drenan en lugar de sostenerlas. Al compartir nuestras historias honestamente, nos damos permiso mutuamente de priorizar nuestro propio bienestar, de reconocer que no estamos solos en estas luchas, y de entender que elegir relaciones más saludables es un acto de valor en lugar de traición. La gente que se acerca después de escuchar mi historia a menudo dice que pensaron que eran los únicos lidiando con manipulación disfrazada como amor, afecto condicional, o miembros de familia que castigan la independencia. Crear espacio para estas conversaciones nos ayuda a todos a sentirnos menos aislados y más empoderados para tomar elecciones que se alineen con nuestros valores en lugar de nuestros miedos. Si estás leyendo esto y reconociendo patrones en tus propias relaciones familiares, por favor sabe que tus sentimientos son válidos, tus experiencias importan, y mereces relaciones que celebren en lugar de disminuir quién eres. No eres responsable de manejar las emociones de otra gente o cumplir sus expectativas irrazonables, y no tienes que prenderte fuego para mantener a otra gente caliente. Me encantaría escuchar de ti sobre tus propias experiencias con dinámicas familiares, establecimiento de límites
o elegir relaciones auténticas sobre convenientes. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu propio bienestar y expectativas familiares? ¿Cómo navegaste la culpa y presión que viene con decepcionar gente que amas? ¿Qué te ayudó a distinguir entre peticiones razonables y demandas manipuladoras? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si esto resonó contigo, por favor suscríbete para más conversaciones sobre construir relaciones que mejoren en lugar de disminuir tu ser auténtico. Recuerda, la familia no se trata solo de con quién estás relacionado. Se trata de quién se presenta para ti consistentemente, quién celebra tu felicidad sin condiciones, y quién te ama lo suficiente para respetar tus límites, hasta cuando no entienden tus elecciones. Mereces ese tipo de amor, y tienes la fuerza para elegirlo, hasta cuando significa decepcionar gente que nunca aprendió a amar sin control. La parte más difícil no es aprender a establecer límites, es aprender a creer que los mereces. Pero una vez que lo haces, todo cambia, y descubres que las relaciones auténticas valen cada conversación difícil, cada momento de incertidumbre, y cada elección de priorizar tu propio bienestar sobre la comodidad de otra gente.